Hola, en este video vamos a estar hablando sobre el IVA, impuesto al valor agregado y todo lo relacionado con él. Bueno, para empezar, el IVA, impuesto al valor agregado, como ya lo había dicho, es un impuesto que es internacional e indirecto, es decir, que lo encontramos en la mayoría de los países, son muy pocos los lugares donde no encontramos el IVA, y indirecto, que se recauda a través de intermediarios que son el sujeto pasivo. Este impuesto está asociado a los productos y servicios, pues es un impuesto sobre el consumo derivado de la compra de los productos y servicios. Existen tres tipos de IVA. El IVA exento, que es decir que su tarifa es del 0%, el IVA agravado, que tiene tarifas del 19%, 5% y 14%, y el IVA excluido, que no tiene tarifa. Ahora bien, ¿cómo calculamos el IVA? Y pues bueno, para calcular el IVA se tiene que tomar en cuenta una base, que sería el costo del producto o servicio que estamos adquiriendo como consumidores, y a este aplicarle la tarifa con la cual esté grabado este producto o servicio, ya sea del 0%, del 19%, del 5% o del 14%, que son las tarifas de las que hablamos anteriormente. Luego se sumaría el valor de la base, que fue el valor con el que adquirimos el producto o servicio, más la multiplicación que hicimos anteriormente. Por ejemplo, si compramos una camisa que cuesta 50.000 pesos y tiene una tarifa de IVA grabada del 19%, para calcular su IVA deberíamos multiplicar los 50.000 pesos por el 19%, que nos daría 9.500 pesos. Y esos 9.500 pesos sería el valor del IVA a pagar por la adquisición de este suéter. Y si sumamos los 50.000 más los 9.500 pesos, nos daría 59.500, que sería el valor total a pagar por la compra del suéter. Listo, hablaremos ahora sobre los hechos generadores de este impuesto. Y bueno, estos hechos generadores serían la prestación de un servicio dentro del territorio nacional, es decir, dentro del país, la venta y exportación de bienes muebles que no estén excluidos, la circulación, venta y operación de juegos de azar, con excepción de las loterías, y por último, la importación de bienes muebles que no hayan sido excluidos. 4. ¿Cuáles son las características del IVA? Estas son indirectos. Esta recae sobre el consumo en cualquier ámbito empresarial o profesional. Real es el impuesto sobre el valor añadido, no tiene en cuenta la renta de las personas, grava el producto o servicio en sí. General se implica en todos los sectores económicos, aunque es cierto que existen excepciones. Instantáneo. El devengo se produce en el mismo momento cuando surge la compra o venta, aunque la declaración sea periódica. Plurifásico. Grava todo el periodo productivo o prestación del servicio, aunque gracias a las deducciones lo que realmente permite gravar es el valor que se añade al bien o servicio. Ahora hablaremos sobre los elementos del IVA. Empezamos con el sujeto activo. El sujeto activo es aquel al que se le paga este impuesto, es decir, al Estado encabezado por la DIAN. Luego tenemos al sujeto pasivo. En este caso, como el IVA es un impuesto indirecto, existen dos sujetos pasivos. El sujeto pasivo legal. Este es aquella empresa o establecimiento que vende productos o servicios que están grabados con el IVA. Al momento de ellos vender este producto o servicio grabado con IVA, recaudan este impuesto con cada producto o servicio que venden, para luego devolverle ese dinero a la DIAN. Por otro lado tenemos al sujeto pasivo económico, que es en el cual recae en sí el pago del impuesto, es decir, los consumidores finales, las personas que compran el producto o servicio. Tenemos también el hecho generador. El hecho generador es aquella acción o actividad que nos obliga a nosotros, al momento de realizarla, a pagar el IVA, es decir, la compra de un producto o servicio. Al momento que tú compras ese producto o servicio, estás obligado a pagar el IVA.
Tenemos además la base gravable. La base gravable es aquel monto de dinero sobre el cual se va a aplicar la tarifa de este impuesto. En este caso sería el valor de algún producto o servicio que estemos comprando y que estén grabados con este impuesto. Por último tenemos la tarifa. La tarifa es aquel porcentaje que se le debe aplicar a la base gravable para así poder calcular el impuesto. En este caso el IVA tiene varias tarifas que pueden ser del 0%, del 19%, del 5% o del 14%. Buenas tardes, mi nombre es Sara Molina y en el día de hoy les voy a estar contestando 3 preguntas sobre el IVA. La número 1 es ¿en qué consiste el IVA generado y el IVA descontable? Bueno, el IVA generado se refiere al impuesto al valor agregado que un contribuyente debe pagar al fisco por las ventas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas. El monto del IVA generado se determina aplicando la tarifa del impuesto correspondiente al total de ventas. El contribuyente está obligado a trasladar este impuesto al comprador del bien o servicio, quien a su vez está obligado a pagarlo. Y el IVA descontable, por otro lado, se refiere al crédito fiscal que un contribuyente puede reclamar cuando dispone de la factura correspondiente después de que ocurra el hecho generador del impuesto. Este crédito fiscal se puede utilizar para compensar el IVA generado en facturas, transacciones o solicitar su devolución al fisco, según las regulaciones fiscales aplicables. La número 2 es en cuáles territorios del país no se cobra el IVA y por qué. Bueno, en Colombia existen ciertos territorios en los que no se cobra el impuesto al valor agregado o IVA. Estos territorios incluyen las zonas francas. Las operaciones realizadas dentro de las zonas francas están exentas del pago del IVA. Las zonas francas son áreas delimitadas dentro del territorio nacional en las que se promueve la inversión extranjera y la exportación de bienes y servicios. La extensión del IVA en estas zonas tiene como objetivo fomentar el comercio internacional y la generación de empleo. Otra de las zonas es el territorio aduanero nacional. Las operaciones realizadas dentro del territorio aduanero nacional también están exentas del pago del IVA, ya que el territorio aduanero nacional incluye el territorio continental, las islas y los espacios marítimos, también los aéreos bajo la soberanía de Colombia. Esta extensión se aplica para facilitar el comercio y las operaciones aduaneras dentro del país. Es importante tener en cuenta que estas extensiones están sujetas a regulaciones específicas y condiciones establecidas por la legislación tributaria colombiana. Y por último, la número 3 es ¿cuál es el papel del IVA en el propuesto público del Estado? Bueno, el impuesto al valor agregado o IVA desempeña un papel importante en el presupuesto público del Estado. El IVA es una fuente significativa de ingresos para el gobierno, ya que se aplica a la mayoría de las transacciones de bienes y servicios realizadas en el país. Los ingresos generados por el IVA se utilizan para financiar diversas actividades programadas del gobierno, como la prestación de servicios públicos, la inversión en infraestructura, la educación, la salud y otros gastos públicos. 14. Diferencia entre bienes y servicios exentos y los excluidos. Los bienes y servicios exentos y los excluidos son de diferente categoría, diferentes en los impuestos sobre las ventas en Colombia. La principal diferencia es que los bienes y servicios exentos están gravados con una tasa del IVA del 0%, y esto permite a las empresas recuperar el IVA pagado en sus compras, mientras que los bienes y servicios excluidos no están sujetos al IVA y no generan derecho a recuperar el impuesto pagado en sus compras. Buenas tardes, mi nombre es César Higuín y hoy les estaré respondiendo 3 preguntas sobre el IVA. Clasificación de los bienes y servicios según el IVA. Bienes y servicios agravados son aquellos a los que se les aplica el impuesto al valor añadido. El tipo general del IVA es del 21%. Bienes y servicios excluidos son aquellos que no están sujetos al IVA, no se les aplica el impuesto al valor añadido a estas transacciones. Bienes y servicios exentos son aquellos que están sujetos al IVA, pero se les aplica una tasa reducida o nula. ¿Cuáles son las sanciones que se manejan en el impuesto del IVA? La sanción mínima es definida como el monto mínimo que debe pagar
un contribuyente por una sanción tributaria y es equivalente a 10 VT. ¿Cuál es el formulario que se maneja para pagar el IVA? El formulario que se maneja para pagar el IVA en algunos países es el formulario 300. Este formulario es utilizado por los contribuyentes para declarar y pagar el impuesto al valor agregado IVA de sus ventas, adquisiciones de bienes y servicios.